acabo de ver que acaba de entrar nuestro queridísimo profesor Jesús López Almejo. Qué chulada tenerlo por aquí, al profe, a nuestro profe de RI. Qué chulada, muchas gracias por compartir con nosotros unos minutos de su tiempo. Hola, Meme Yamel, buenas noches a ti y a toda tu audiencia. Muchas gracias por invitarme a tu espacio, Meme. Oiga, qué gusto. Yo ya tenía muchas ganas de tenerlo por acá, mi querido profe. Y mire, hice aquí un breaking de lo que estamos discutiendo de la policía, porque creo que este es un tema importante y porque sé que tienes programita ahorita en tu canal de tu profe de RI para hablar de este tema. Pero ayúdanos un poquito con lo que está ocurriendo en Líbano, ¿no? Ahí yo veía muchos videos. Hoy dimite el gobierno, el primer ministro se dice sale bye con las protestas que hay tras las explosiones la semana pasada y lamentablemente pues veía yo videos en donde hasta los que iban a colgar, ¿no? Los querían hasta colgar estos videos, los empezaron a promocionar mucho en las redes sociales y vaya, hasta en Estados Unidos decían que eso lo hagan aquí también con mi gobierno, en México decían yo también los quiero colgar a los corruptos y demás. Pero explícanos por qué se da este movimiento en el gobierno del Líbano, que de por sí es un gobierno bastante complicado. Primero, hay que desmitificar que el tema tiene tintes religiosos. Segundo, hay que señalar que las protestas en las calles en contra de la corrupción política en el Líbano y en contra de la clase política libanesa, que prácticamente tiene enquistada en el poder político 30 años y que no da resultado, pues ya viene, si recuerdas, Meme, desde octubre del año 2019, pero esporádicamente ha venido tomando fuerza. Se había calmado un poco por dos razones, por la cuestión de que renuncia el primer ministro Hariri hace 9 meses, viene un grupo de tecnócratas libaneses que iba a ser un gobierno interino, que iba a convocar elecciones para que hubiera estabilidad política en el Líbano, pero les cae el COVID-19 y Líbano, como parte de todo un sistema internacional globalizado, pues también se ve muy afectado. ¿En qué sentido? Mira, para que nos demos una idea y la gente entienda las razones que tienen que ver más allá con la explosión. Literal, la explosión fue la gota que derramó el vaso, porque, bueno, Líbano ya trae una racha muy negativa. Primero, crece del año 2017 a la fecha a 0.2%. En 2019 fue de 0.1% y en 2020 prácticamente fue de 0% su crecimiento. Eso te habla entonces de que el nulo crecimiento hace que técnicamente la economía del Líbano sea una economía en recesión. En segundo lugar, esto pone al Líbano en el lugar número 81 de 193 países con el menor crecimiento económico posible. Tiene el Líbano la tercera deuda pública más elevada del mundo con respecto a su PIB. El Banco Mundial estima que es más o menos de unos 150%. El 25% de su población, Meme, no tiene empleo. Es decir, su tasa de desempleo es del 25%. Entonces, prácticamente estamos hablando de jóvenes que hablan 2 o 3 idiomas, de jóvenes que aunque tienen sus estudios de preparatoria, porque el promedio de estudios en Líbano es de entre 12 y 14 años, es decir, que el promedio de la gente sí llega a alcanzar a egresar de la prepa y un porcentaje muy importante pues egresa de alguna licenciatura o alguna carrera técnica. Sin embargo, su futuro tiende a ser muy incierto porque prácticamente hay un nivel de desempleo brutal. Y luego, otra cosa muy importante, en Líbano efectivamente hay un factor religioso, pero más tendiente a lo político, porque hay 18 grupos de confesionales y el sistema político libanés es confesional. ¿Esto qué significa? Que el sistema político se reparte de acuerdo a la religión a la que pertenezcas. Por ejemplo, desde los acuerdos de Taif en 1989 en Arabia, que se dio cierre, digamos, a la guerra civil libanesa, se estableció que, pues, primero en el parlamento, que consta de 128 asientos, el 50% de esos asientos, 64 asientos, iban a ser para cristianos y sus aliados, cristianos maronitas, que son los que tienen más asientos, 64, cristianos católicos, armenios, etcétera. Y luego los otros 64 asientos iban a ser para sunas, chiitas, drusos, etcétera, y algunos otros grupos del Islam. Sin embargo,
se acordó ahí que el presidente solamente podría ser cristiano, que el primer ministro solamente podría ser sunita y que el jefe de parlamento solamente podría ser chiita. Y esto te habla entonces, meme, de que aunque el Líbano tiene una población de 4.2 millones de habitantes, es muy pequeñito territorialmente hablando y también en términos demográficos. Sin embargo, es un estado muy a fuerzas, un estado satélite superficial que creó Francia en 1920, que le dio forma en el 26 para tener ahí un aliado de cristianos en el Medio Oriente, y que poco a poco, con el pasar de los años, aunque Líbano fue considerado, digamos, el Beirut o la Suiza del Medio Oriente, desde 1975 a la fecha, Líbano no se ha podido recuperar de estas divisiones políticas, de esta economía recesiva y obviamente de esta política confesional que hace que la gente se sienta más parte de su confesión que de la nación libanesa. Ahora, con todo esto que nos estás explicando, tú bien mencionas, lo de la explosión fue ya la gota que derrama el vaso porque vienen con crisis tras crisis, problema tras problema tras problema. En el 2005, si no mal recuerdo, viene el asesinato de Hariri, ¿no? El que fuera primer ministro en ese entonces, y de hecho la semana pasada ya iban a dictar sentencia a los que presuntamente habían asesinado a Hariri. De hecho, se presumía dentro de las 1500 teorías que salieron por esta explosión, que una de ellas era justamente esto, ¿no? De hecho, muchos analistas, tengo algunos conocidos que son cónsules eméritos del Líbano, decían exactamente lo mismo, que ellos no se les hacía raro que fuera un tema bastante más relacionado con Hariri, que no fuera un tema en el que estuvieran involucradas las manos de Hezbollah, porque es una zona que Hezbollah pues ha tenido bastante incursión, y pues sí han utilizado mucho el Líbano por el territorio, ¿no? Para hacer y deshacer. Pero en realidad a lo que nos enfrentamos con esta explosión es que pues es la gota, como bien dices, que derrama el vaso políticamente hablando. Ahí todavía, si no estoy mal, si no tengo mal entendido, se han estado postergando, han estado evitando hacer un nuevo como sondeo para volver a distribuir la religión políticamente, volver a decir, bueno, a ver, ¿cuántos somos religiosamente hablando? Y distribuir equitativamente, porque no quieren alterar la forma de gobierno que actualmente tienen. Pero lo que estamos viendo es que la forma de gobierno pues no está funcionando tanto, la gente está protestando porque no salen de la crisis, están viendo exactamente lo mismo. Esto que sale a raíz de la explosión, podríamos estar hablando no solo de corrupción, sino de un abuso de la confianza de la ciudadanía o un simple, vaya, una llamada de atención por parte del sistema y de la propia gente, decir, esto no nos funciona, necesitamos cambiar. Mira, me tocaste un punto bien importante que no quiero dejar pasar. Hoy, hace 12 horas, cuando presentó su renuncia el primer ministro, ahora ex primer ministro libanés Hassan Diab, que apenas tenía 8 meses en el cargo, anuncia la dimisión porque aparte de que lo estaban abandonando sus ministros, hay 9 diputados que renunciaron, pero por ejemplo su ministro de Medio Ambiente renunció, el ministro de Justicia, fueron renunciando sus ministros al punto de que dijo, bueno, pues si éramos un gobierno que iba a hacer el cambio y que iba a, pues de alguna manera, darle una mayor certeza jurídico-político a la dinámica de poder en el Líbano, y prácticamente en nuestras narices, en nuestra capital, en Beirut, estalla pues esta explosión que es, hay que decirle a la gente, la explosión más grande en la historia que no es nuclear y que además no se da en un momento de guerra ni de conflicto. Yo fui de los pocos que dijo en México que aguantáramos, que esperáramos y que no habláramos de teorías conspiranoicas de que había sido Israel, porque luego por ahí 2, 3 opinólogos estrellas salieron a decir que Israel había bombardeado y que el ente sionista y bla, 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 pero nada más porque tienen la lengua larga y el análisis corto. Ahora, esto que está sucediendo el día de hoy me da un poco la razón, en el sentido, querida Meme, de que algo que sí dice Hassan Diab es que hay un poder fáctico que utiliza a los políticos libaneses para mantener un estatus del que se benefician, del que se enriquecen. Y en ese sentido, los políticos son los que dan la cara frente a la ciudadanía, pero no tienen un margen de poder grande. Y dicen, por ejemplo, cuando nosotros quisimos revisar almacenamientos irregulares, de los cuales uno de ellos era
prácticamente nos pidieron que le diéramos vuelta a la página, nos dijeron que esto no le generaba ningún riesgo a nadie, y lo que acaba de pasar, pues es lo que vemos, ¿no? 158 civiles muertos, más de 6,000 heridos, una cantidad importante de 10 kilómetros a la redonda, pues perdió su casa. Y otra cosa bien importante, Meme, que además de la economía recesiva que he mencionado aquí en tu programa, 82% de los granos almacenados en Beirut se destruyeron, lo cual nos habla de que viene una fuerte crisis de hambruna. Y otra cosa, que el 9 de agosto, entre el 9 y el 10 de agosto de este año, 2020, se registró también en el Líbano la tasa más alta de contagios en un día. Es decir, por si fuera poco, esto que se está dando dentro de la crisis del COVID-19, que tiene, digamos, a buena parte del mundo de cabeza, del cual Líbano no fue la excepción, encuentra prácticamente otra variable muy, pues, estresante. ¿Por qué? Porque muchos de los hospitales que estaban equipados para hacerle frente a la pandemia también fueron destruidos y quedaron inhabilitados con esta explosión. Entonces, la explosión, más que seguir pensando en términos conspirativos o conspiracionistas de que fue Israel o de que fue Estados Unidos o la CIA, el Mossad, etcétera, 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 los mismos libaneses reconocen que fue negligencia política, y que esta negligencia política de tener un depósito sin los protocolos adecuados de nitrato de amonio o de amoníaco prácticamente es lo que se traduce en este desastre civil en tiempos de paz. Y de hecho, yo mismo lo había también advertido, ni siquiera Hezbollah, que tiende a culpar a Israel de cualquier problema que tienen en la frontera, se había atrevido a acusar a Israel, ni asumir que fuera uno de sus almacenes, porque recordemos que en Líbano Hezbollah es una fuerza paramilitar, incluso a veces hasta más fuerte que el mismo ejército libanés, Meme, y tiene que estar listo también con un montón de armamento que le llega de Rusia y de Irán, porque es el principal contrapeso de Israel, contrapeso militar en la región. Entonces, pues es una combinación de unos factores increíbles en un país tan pequeñito que es extremadamente complejo. Ahora, yo lo que siempre te pregunto, la pregunta del millón, que de hecho ahí leía a Ralph que nos decía en los comentarios, están hablando del Líbano y parece que estoy escuchando problemas nacionales. Muchos a veces no logramos entender que pues no es tan distinto lo que vivimos aquí en México, lo que puede ocurrir en otros países. Ahí tenemos a Canadá con actos de corrupción, tenemos a España con actos de corrupción, México actos de corrupción, en Latinoamérica actos de corrupción. Creo que debemos empezar a salir un poco de la caja y decir, bueno, México estamos tirados al hoyo porque siempre hay actos de corrupción y de negligencia política, cuando están ocurriendo en otros países. Pero aquí van dos preguntas. Uno, justamente, que estamos en un mundo globalizado. Lo que le ocurre a uno, tú creo que lo has explicado cantidad de veces, eventualmente le va a pegar a otro país y así va un efecto en cadena. ¿Cómo podría esto que está ocurriendo en Líbano afectarle al mundo? Y pues por supuesto, ¿cómo impacta en México? Mira, en primer lugar, hoy Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, decía que el mundo tenía una deuda con el Líbano, porque siendo un país tan chiquito, de 4.5 millones de habitantes, bueno, entre 4.2 y 4.5 millones de habitantes, tiene a 1.5 millones de refugiados sirios afectados por el conflicto en Siria. Recordemos que Líbano es un país que Francia le arranca a Siria. Líbano era una provincia de Siria, que Francia se la arranca, y entonces, para asegurar una mayoría cristiana, un aliado cristiano en el Medio Oriente, y entonces el Líbano siempre ha habido esta división entre los que miran hacia Europa para seguir, digamos, a la sombra de Francia, y hay quienes decían, volvamos a Siria, o si nos quedamos independientes, mantengamos una buena ruta de comunicación con Siria. Entonces, Líbano, obviamente, al estar muy cercano en términos culturales, religiosos, etcétera, sociales con Siria, pues ahora que Siria tuvo su problema desde el año 2011 a la fecha, es uno de los países que abrió las fronteras para que los refugiados encontraran pues salvedad o refugio seguro en el Líbano. Sin embargo, pues ya representan el 25% de la población libanesa. Y aquí tengo un dato muy importante. Ya antes de la explosión, Líbano estaba rebasando el umbral del 50% de pobres de todo el país. Es decir, aunque es un país pequeñito de 4.5 millones de habitantes, 50% de su población rebasó la pobreza entendida
de acuerdo a los indicadores del Banco Mundial, ¿no? De menos de $2 de ingreso al día. Entonces, ¿qué le puede pasar al Líbano que le afecte a toda la región y a todos los que estamos interconectados? Primero, que la crisis se vuelva tan caótica que si no hay certeza política, si no hay certeza jurídica en lo que sigue, que es la reconstrucción, porque otra cosa que hay que recordarle a la gente, que además en este oscuro panorama que tiene el Líbano, hubo 300,000 personas que se quedaron sin hogar. Entonces, súmale estas nuevas 300,000 personas sin hogar al 1.5 millones de refugiados sirios. Y otra cosa también importante, que muchos de estos refugiados se mantienen en pobreza, meme, porque en el Líbano la nacionalidad la hereda, por ejemplo, el hombre y no la mujer, de tal suerte que muchos que se querían casar con libanesas para tener nacionalidad y poder encontrar un empleo que les garantizara estabilizar su situación económica, pues no lo pueden hacer porque pues están unos como, ahora sí que son desempleados refugiados, otros que son desempleados de migrantes en tránsito, y incluso los mismos libaneses, los que sí tienen la nacionalidad, pues bueno, pasaron a engrosar dos cosas: el número de pobres en pobreza extrema y dos, el número de personas afectadas que están viviendo literalmente en la calle con ayuda de organizaciones internacionales. Y otra cosa, Macron viajó a la región por esta cercanía que hay entre Líbano y Francia para decirle que le iban a ayudar incondicionalmente al Líbano. ¿Pero qué crees? Le ayudó a recaudar 250 millones de euros en 24 horas, pero esta supuesta ayuda incondicional estaba llena de condiciones, y es: tienen que hacer reformas económicas, tienen que hacer reformas políticas, tienen que hacer una reforma fiscal, tienen que hacer una reforma educativa, pero no como ustedes quieran, sino de acuerdo al visto bueno de Europa, que es la que está apoquinando el 80% de esta ayuda recaudada. Dicho de otra manera, entonces, yo dudo que estas reformas económicas y políticas que le está proponiendo Macron al Líbano sean una solución para el Líbano, porque en realidad me parece que solamente van a perpetuar el estatus ventajoso de los que son cercanos a Francia. En este caso, generalmente las comunidades cristianas, sobre todo los maronitas, son los más cercanos a Francia, y que son estos empresarios que van por ahí conectando con un montón de negocios y un montón de intereses que de alguna manera han mantenido estas condiciones estructurales de desigualdad en el Líbano. Entonces, ¿cómo nos impacta? Pues primero, o nos hace que entre todos cooperemos para ayudar al Líbano, o se desata una guerra civil que arrastraría prácticamente a toda la región, porque históricamente el Líbano ha sido una arena de lucha libre de las agendas exteriores de los países regionales y de las potencias del mundo. Y ahí te van dos preguntas de la banda. La primera me dicen, que digas la neta, o sea, que digas las cosas al chile, que si Estados Unidos tuvo algo que ver. Esa es una de las preguntas. Ahí ya sabes, tenemos todavía gente que si pregunta que si Soros, que si él tuvo que ver con este atentado. Y la otra pregunta que me parece mucho más lógica desde mi perspectiva, tengo que decirlo, es si nos preguntan si crees que vaya a desaparecer Líbano o si se vaya a fusionar con algún otro país. Yo digo, ya si me preguntan mi opinión, desde la perspectiva en la que nos estás dando, parece que va a haber una dependencia mucho más cercana a Europa por estas condiciones que nos mencionas. Lejos de desaparecer, pues será un nuevo alfil mucho más europizado, quisiera yo llamarle, por estas cuestiones, con tal de yo te doy la lana, tú recupérate, pero vas a tener que seguir mis condiciones para que eventualmente yo tenga algún beneficio, ¿no? Así es, querida Meme, entre las hipótesis que se barajearon, la que menos se ha comprobado hasta ahora, aunque también es muy pronto para decirlo, es la de que Estados Unidos tiene algo que ver, o el mismísimo Israel. Esa se descartó casi a las 24 horas. Sin embargo, no está de más, o sea, la pregunta no es ociosa, porque el mismo presidente Trump, que también es muy irresponsable cuando tiene un micrófono en la boca, sí dijo que él creía que había sido un ataque. Entonces ya después se fue retractando y dijo, esperemos a ver qué nos informan los servicios de inteligencia y también qué nos informa el gobierno libanés. Entonces, lo que más se ha manejado con mucha solidez es que fue negligencia política de las autoridades del Líbano por tener ahí un depósito de un material explosivo sin el adecuado protocolo de seguridad. Y Meme, esto responde a corrupción política. Esto también responde a una práctica que se ha vuelto muy familiar en el Líbano, que es el nepotismo. Es decir, no dejas al más competente en cargos claves que requieren conocimiento técnico para el trato de cosas como esto, y entonces sucede que
no están los más capaces, sino los familiares de alguien o los amigos de alguien, y cuando tienen que enfrentar retos de Estado, pues pasa el desastre que vimos, que es la hipótesis que sobre todo más alimentó el primer ministro ahora que renunció. Y por otro lado, con respecto a la segunda pregunta, no se va a desintegrar, si no se desintegró durante la guerra civil que fue muy sangrienta, que tuvo muchos muertos, que rompió el tejido social del Líbano, que agudizó más las divisiones entre las 18 confesiones que están en ese pedacito de territorio que tiene la mitad del tamaño de Jalisco, para que la gente se dé una idea. Lo que sí es cierto es que va a seguir siendo o haciendo muy compleja la relación entre ellas, y también va a ser muy complejo que el Líbano se mantenga como un país creciente y pujante, con el 25% de desempleo, con la economía creciendo al 0.1%, con el COVID-19 creciendo y cada vez teniendo más crecimiento permanente. Aumenta también el número de muertes. Por otro lado, con el 25% de su población, que ahora es siria, también refugiada, que vive en condiciones súper vulnerables, y que si bien es cierto que ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para la Ayuda a Refugiados, se encarga de buena parte de estos refugiados, también es cierto que la otra parte la asume el gobierno libanés, que ya de por sí tiene mucha vulnerabilidad económica, y ahora que renuncia el gabinete y renuncia el mismísimo primer ministro, y apenas hace 8 meses había renunciado el anterior por las mismas razones, que había sido un triunfo en aquel momento de la calle, es decir, que la gente se olvidó de sus diferencias confesionales y derrocaron a Hariri Jr. Entonces ahora nuevamente la calle dice: no nos basta que caigan los alfiles, queremos que caiga el poder fáctico para que haya una reforma de fondo, no una reforma que nos imponga Francia, sino una reforma que atienda a los nuevos equilibrios políticos y sociales del mismísimo Líbano. Entonces, no desaparece, pero me parece que sí le va a ser muy difícil y muy complejo encontrar la ruta para devolverle a su gente, a sus jóvenes preparados, certeza laboral, y una economía creciente que sea incluyente, ¿no? Y que de alguna manera los que han mantenido el statu quo o los que se han beneficiado del statu quo, pues que empiecen a soltar tantito para que la riqueza se distribuya de forma más equitativa, porque ese ha sido uno de los grandes problemas, y alguien al que le ha beneficiado mucho es a Hassan Nasrallah, el secretario general del Hezbollah, que ha hecho de Hezbollah un partido social, si bien es que es una ala paramilitar, también ha sido una agrupación que a través de su red de hermandades ha logrado, paliar en aquellos sectores más vulnerables la pobreza de esta gente, dando asistencia social y haciendo por la gente lo que el mismo Estado dejó de hacer, y por eso se volvió popular en términos políticos. Y además, cuando es el que da la cara con las circunstancias israelíes en el Líbano, pues obviamente la gente ve un potencial salvador en el caso de Hezbollah, ¿no? Que cada vez se vuelve en términos militares más fuerte y se vuelve más una opción política a la que la gente, incluso los no chiitas, están volteando a ver. Wow, ahora sí creo que a muchos, y voy viendo los comentarios, nos están diciendo excelente análisis, lo están agradeciendo muchísimo. Tú bien sabes que yo no soy fan de las teorías de conspiración, al menos en este canal, si buscamos que no. Exacto, eso, excelente servicio, 5 estrellas. Y por eso, mi queridísimo profe, pues yo invito a toda la audiencia que nos están viendo que si no lo conocían, lo conozcan y que vayan a su canal, ahí bien dice tu profe DRI, porque nos ayuda a entender estas cuestiones internacionales. Muchos dicen, pues si yo estoy en México, a mí qué me importa. No, sí nos importa, porque estamos en un mundo globalizado, y mientras más entendamos estos temas internacionales, más vamos a entender el juego de ajedrez que significa la política internacional. Entonces, yo te agradezco muchísimo, mi queridísimo profe Jesús López Almejo, y pues aquí espero tenerte más seguido, aunque te robe unos minutos de tu transmisión que ya empieza ahorita, ¿no? Así es, querida Meme, muchas gracias. Y también decirte que me alegra mucho que menciones lo de la interconexión en la que nos encontramos, para que la gente se quede con un referente. La comunidad de origen extranjero más grande que hay en México es la de origen libanés, que se estima entre unos 600,000 y 900,000 personas de primera, segunda, tercera y cuarta generación. En todo caso, los libaneses en México llevan un siglo. Y bueno, pues hay muchos nombres que a tu audiencia les serían muy familiares, y que esta es una razón más por la cual México tiene una especial conexión con el Líbano.
Muchas De gracias. hecho, formamos parte de esos 600,000. Por ahí andamos en los números, en las cifras, ahí nos encontramos. Yo te agradezco muchísimo, mi queridísimo profe. Te mando un beso y te agradezco mucho que estés aquí hoy en el Chile. Muchas gracias. Bonita noche.